Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy el estudiante José Daniel Espinosa Flores. Mi profesor, el profesor Gerardo Millones Acosta, del curso de Física y Química. Aquí les vengo a presentar mi actividad entregable número 2. La situación contextualizada, aquí la tenemos. Y la situación número 1 nos dice: se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad. Se le asigna la siguiente tarea: calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Nos piden calcular la potencia del motor, entonces sabemos que la fórmula de potencia del motor es trabajo sobre tiempo. Extraemos los datos, la masa, que es de 900 litros, que es el equivalente a 900 kilogramos, la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado, el tiempo, nos dan que es de 3 minutos, pero para poder operarlo necesitamos convertirlo a 180 segundos utilizando el factor de conversión. La distancia es lo mismo que la altura, entonces 150 metros. No tenemos la potencia, que es lo que nos piden. Entonces, para hallarlo necesitamos dividir trabajo sobre tiempo. El trabajo no lo tenemos, pero sabemos que la fórmula es fuerza por distancia. La fuerza de igual manera no la tenemos, entonces lo que hacemos es hallarla. El peso es una fuerza. Lo que hacemos entonces reemplazar 900 kilogramos por 9,8 la gravedad, nos daría 8.820 newtons por la distancia de 150 metros. En resultado nos daría 1.323.000 joules. Esto lo dividimos al 180 segundos y nos daría 7.350 watts, ya que sabemos que joules por que un watt es el equivalente a un joule por segundo. Bueno, hemos hallado la potencia. Nos piden también hallar, expresarlo, la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. El caballo de vapor, un caballo de vapor equivale a 735 watts. Entonces la potencia lo dividimos en 735 watts y nos daría que la potencia del caballo de vapor es 10. También nos piden hallar en caballo de fuerza. En el sistema inglés, caballo de fuerza es el equivalente a caballo de vapor. Entonces, un caballo de vapor equivale a 745 watts. Y la potencia del motor lo dividimos con 745 watts y nos daría el resultado que la potencia de caballo de fuerza es de 9,87 la potencia. 2. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Bueno, aquí tenemos la fórmula para hallar la eficiencia de un motor, ¿no? Entonces, eficiencia es igual a potencia útil sobre potencia consumida teórica por 100. Y aquí damos con el ejemplo 1. El motor de una bomba de agua realiza un trabajo con una potencia de 7.350 watts, pero su potencia teórica es de 9.800 watts. Aquí está la fórmula ya resumida. Y entonces colocamos potencia útil 7.350 watts sobre 9.800 watts por 100. El resultado nos daría 75%, la eficiencia del motor. El ejemplo número 2. Un motor consume una potencia de 2,8 kilowatts y es capaz de elevar cargas de 232 newtons de peso a razón de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Bueno, aquí lo tengo más ordenado.
sabemos que la eficiencia es lo mismo que resistencia. La potencia teórica y la potencia útil. Entonces, hallamos, aquí hallamos lo que es la potencia teórica, que es 2,8 por 1000 watts. ¿Dónde hallamos estos 1000 watts? Aquí arriba. El kilo equivale a 1000, equivale a 10 al cubo, y lo multiplicamos. 2,8 por el 1000 nos daría la potencia teórica 2800 watts. Y para hallar la potencia útil, multiplicamos, ¿no? Fuerza por velocidad. La fuerza que nos dan de 232 newtons por 10 metros por segundo. Lo multiplicamos, la respuesta es 2320 watts. Bueno, y aquí solamente lo reemplazamos. 2320 watts potencia útil sobre 2800 watts, y lo multiplicamos por al 100, y nos daría que la eficiencia útil del motor es de 82,85%. Situación 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa de 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio, y se solicita lo siguiente: si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bueno, aquí podemos hallar la primera fuerza. La primera fuerza, que es del pistón B, podemos hallarla, que es de masa por gravedad. Nos dan la masa, que es de 1,8 toneladas, pero lo vamos a convertir a kilogramos, a 180 kilogramos, a 1800 kilogramos, para poder hallar la fuerza. El peso por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el resultado nos daría que la fuerza 1 es 17.640 newtons. Bueno, ya hallamos la fuerza 1, que nos va a ayudar, y hallamos las áreas de los pistones del pistón B y el pistón A. El pistón B es la fuerza 1, y el pistón B es la fuerza 2. Hallamos las áreas. Nos dicen que el pistón B tiene un radio de 1 metro. Entonces, para hallar el área, multiplicamos pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, 300,14 por 1 metro, entre paréntesis al cuadrado. Lo multiplicamos y nos daría el resultado 3,14 metros. Eso sería el área del pistón 1, y hallamos el área del pistón 2, y nos dice que 3,14 por 0,2 metros cuadrados. Este 0,2 metros cuadrados lo hallamos al convertir 20 centímetros a metros, porque para poder desarrollar más adelante lo necesitamos en metros y no en centímetros. Bueno, después de hallar las áreas, continuo, me había olvidado. Era después de 0,2 al cuadrado, lo multiplicamos, nos da 0,04 metros cuadrados, y el área 2 nos daría que es 0,1256 metros cuadrados. Una vez ya hallado el área, lo que necesitamos hacer es, utilizando el principio de Pascal, que es de fuerza 1 sobre área 1, que es igual a fuerza 2 sobre área 2, lo reemplazamos. 17.640 newton fuerza 1, 3,14 metros cuadrados área 1, es igual a fuerza 2 sobre 0,1256 metros cuadrados. Y aquí lo
lo multiplicamos fuerza 1 sobre área 1, fuerza 1 por área 1 sobre fuerza 1 sobre fuerza 1 por área 2 por área 1, el resultado de la fuerza 2 nos daría que es de 705,6 newtons. Y aquí podemos responder, ¿no? Como dice la pregunta, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? La fuerza mínima que debe aplicar el pistón A para elevar el camión es de 705,6 newtons. Ahora, nos piden también hallar la presión de A y B. Entonces, hallamos la presión. La presión, sabemos que la fórmula de fuerza es fuerza entre área. Entonces, la fuerza para hallar la presión del pistón 1 es de 17.640 newtons, que es la fuerza 1 sobre el área 1. Lo dividimos y la presión nos daría que es de 5.617,83 pascal. Esa es la presión del área 1, del pistón 1. Y así respondemos ¿no? La presión ejercida en el pistón B es de 5.617,83 pascal. Y hallamos también lo mismo en el pistón 2, 705,6 newtons sobre 0,1256 metros cuadrados, nos daría que es 5.617,83 pascal. Sería la presión del área, la presión ejercida en el pistón A. 2. Si duplicamos la medida del radio B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Bueno, aquí nos dan las mismas preguntas, solo que ahora nos dicen que si duplicamos la medida del radio B, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicar la medida del radio B, que anteriormente la teníamos como 1 metro y ahora la vamos a tener el radio como 2 metros. Esto lo multiplicamos, nos daría 4 metros por 3,14, y el área del pistón 1 nos daría que es de 12,56 metros cuadrados. Y el área 2 no cambia, sigue siendo el mismo. Bueno, aquí otra vez utilizamos el principio de Pascal, sabemos cuál es la fórmula, lo reemplazamos todo y la respuesta nos daría que la fuerza 2 es de 176,4 newtons. Y así respondemos nuevamente la pregunta 1, que nos daría la fuerza mínima. ¿Cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? La fuerza mínima que debe aplicar el camión A para levantar el camión es de 176,4 pascales, 4 newtons. Ahora nuevamente hallamos lo que son las presiones. La presión 1, que es del pistón B, es de la 17.640 newtons sobre 12,56 metros cuadrados. La presión sería 1404,45 pascal. Y la presión 2, que sería del pistón A, es la presión la hallamos dividiendo 176, newtons entre 0,1256 metros cuadrados. La presión sería 1404,45 pascal. Y así hallamos la respuesta de la presión ejercida en el pistón A y la presión ejercida en el pistón B. 3. Las magnitudes de presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Bueno, para hallar el comportamiento de estas magnitudes, extraemos lo que es la presión y el área del pistón B. Y como nos decía en el primer problema de la situación 1, nos daban que el pistón B tenía una presión de 5.617,83 pascal con un área de
3,14 metros cuadrados. Pero en el segundo problema la presión disminuye a 1404,4 pascal, y la presión aumenta a 12,56 metros cuadrados. Entonces sabemos que la relación entre estas dos magnitudes, si en una magnitud disminuye y en la otra aumenta, entonces sabemos que es inversamente proporcional. Y aquí en cambio en el pistón A extraemos la magnitud, presión y fuerza. En el primer problema nos daban que la presión era 5.617,83 pascal, con una fuerza de 705,6 newtons. Y en el segundo problema nos daban que la presión disminuía a 1404,4 pascal, y la fuerza también disminuía a 176,4 newtons. Entonces, nuevamente en la relación entre estas dos magnitudes, si ambas aumentan o disminuyen, sabemos que es directamente proporcional. Bueno, eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Dios lo bendiga. Hasta luego, gracias.